Buenas, mi nombre es Ariana Gil, cursante de la materia Antenas y Propagación. En esta actividad les voy a hablar un poco acerca de todas las actividades desarrolladas en esta materia. La primera nos habla acerca de la distribución de tensión y corriente a lo largo de un dipolo simple de media onda. Un dipolo es una antena con alimentación central empleada para transmitir o recibir ondas de radiofrecuencia. Estas antenas son las más simples teóricamente, desde el punto de vista teórico. Y el principio de operación de una antena dipolo de media onda es una antena formada por dos conductores de longitud total igual a la mitad de una longitud de onda. La longitud de onda es la distancia real que recorre una onda en un determinado intervalo de tiempo. Ese intervalo de tiempo es el transcurrido entre dos máximos consecutivos de alguna propiedad física de la onda. La condición de resonancia de una antena dipolo se puede considerar que acortando la longitud un 5% se consigue la condición de resonancia. La impedancia de una antena dipolo de media onda teóricamente es de 75%, que al ser parecida a la del transmisor, es decir, de 75 ohmios, que al ser parecida a la del transmisor de 50 ohmios nos permitirá su alimentación sin problemas, es decir, sin tener que usar adaptadores de impedancia. Distribución de tensión y corriente de un dipolo delgado. En el centro tenemos una tensión reducida y una intensidad elevada, mientras que en las puntas se produce una tensión muy elevada y una intensidad nula. Ahora bien, pasamos a la práctica número 2. Esta está titulada como respuesta de frecuencia y medición de impedancia del dipolo simple de media onda y efectos del espesor de la antena en la frecuencia de resonancia. Primero debemos hablar acerca de lo que es el coeficiente de reflexión. Y esto es cuando se consideran medios con discontinuidad en propagación y describe la amplitud o la densidad de una onda reflejada con respecto a la onda incidente. Tenemos una ecuación que es ZL menos Z sub O entre Z sub L más Z sub O. Z sub L es la impedancia de carga al final de la línea y Z sub O es la impedancia característica de la línea de transmisión. Ahora bien, tenemos la frecuencia de resonancia de una antena dipolo y es la mitad de la longitud de onda. Este punto medio es un nodo de tensión y un vientre de corriente. Esto depende de muchos parámetros, como el diámetro del conductor o bien a la presencia de otros conductores a proximidad. Ahora el efecto de espesor en la frecuencia de resonancia de una antena dipolo. Y el espesor del conductor hace que se deba reducir la longitud de este para lograr el efecto de resonancia, teniendo un 92% para los conductores gruesos y 96% para los delgados. Resistencia de radiación del dipolo de media onda. Y es que esto aparece cuando se le suministra potencia a la antena. Parte de ella irradia y la otra se convierte en calor disipándose. Esto se hace teniendo en cuenta que no se puede medir de forma directa. Tenemos una ecuación que es potencia entre corriente al cuadrado. Ahora bien, pasamos a la práctica número 3, titulada Características eléctricas del dipolo plegado y de la antena Yagi. Un dipolo plegado es un dipolo cuyos brazos tienen una pequeña parte de los extremos plegada. La distribución de corriente en un hilo alimentado en una extremidad con una fuente de alta frecuencia. Es de tipo sinusoidal. Su valor, por lo tanto, se vuelve cero después de un recorrido equivalente a un cuarto de onda, para luego cambiar de signo y por lo tanto de dirección en el espacio. Tenemos la antena Yagi. Esta antena utiliza varios elementos pasivos o parásitos con un solo dipolo plegado, alimentándolo. Este es el elemento activo.
En la antena Yagi todos los elementos irradian de manera comparable. Además, además de este elemento, la antena tiene uno o varios elementos aislados llamados injustamente elementos parásitos. La corriente que circula en el elemento alimentado irradia un campo electromagnético, el cual induce corrientes en los extremos parásitos de la antena. También tenemos el principio de operación del dipolo plegado. Este tiene un principio de operación como antena y como línea de transmisión. Y de la Yagi, su principio de operación es para obtener elevada directividad. Ahora bien, si hablamos de la impedancia de estos del dipolo plegado, posee una impedancia de 300 ohmios y de la Yagi posee una impedancia de 50 a 75 ohmios. Ahora bien, pasamos a la práctica número 4, que nos habla acerca del diagrama o patrón de radiación de una antena. Para un dipolo simple, el campo electromagnético emitida forma una especie de rosca con valor casi nulo en la dirección de los brazos, y el diagrama representa, por lo tanto, una sección del mismo para la placa que contiene el dipolo. Para un dipolo plegado y replegado, el campo electromagnético que produce se forma omnidireccionalmente en su función, bien sea como receptora o transmisora de señal, formando una especie imperfecta, ¿verdad? Tenemos la antena Yagi-Uda, que el campo electromagnético que irradia se produce de manera direccional en su función como receptora de señales de televisión o señales FM, es decir, de radio. Los parámetros de construcción para modificar las formas generales del patrón de radiación de cada una de ellas se las voy a explicar a continuación. Para un dipolo simple se varían sus patrones de radiación variando su tamaño al tener un tamaño de un cuarto, y se dice que existe un solo lóbulo en todas las direcciones. Para un dipolo doblado, su patrón puede verse drásticamente afectado en el caso de que no exista una simetría perfecta entre ambos brazos, lo que se puede llegar a tener una diferencia entre los ángulos de las ondas al encontrarse. De la antena Yagi-Uda, el patrón variará dependiendo del número de directores, los cuales disminuirán el rango de apertura del lóbulo principal y del número de laterales, en especial el posterior, aumentando la eficiencia del lóbulo principal. Ahora bien, tenemos la práctica número 5, que nos habla acerca de la línea ranurada, y esto es un tramo de línea coaxial con una ranura delgada recabada en el conductor exterior. A través de esta ranura es posible introducir una sonda para ver el comportamiento de los campos electromagnéticos en el interior. Esta línea ranurada se utiliza para medir ROE, longitudes de ondas y frecuencias, pues se conocen los puntos donde ocurren los máximos y los mínimos. Se mide directamente tensión y la corriente. Se accede al campo eléctrico y magnético entre los dos conductores. La distancia entre un máximo y un mínimo adyacente es igual a un cuarto de la onda es decir, un cuarto de longitud de onda. Factor de velocidad es igual a 1. Esta fue toda mi exposición, espero que les haya gustado. Muchas gracias.